El sol matinal de marzo se filtraba a través de las cortinas de lino de la sala de estar, creando patrones dorados en el piso de mármol de la residencia de los Mendoza, ubicada en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México. Roberto Mendoza, a los 58 años, observaba por la ventana panorámica el movimiento constante de la avenida Presidente Masaryk, donde Mercedes-Benz y BMWs disputaban espacio con los característicos taxis rosa y verde de la capital mexicana. Sus manos, callosas por décadas construyendo un imperio de materiales de construcción, sostenían una taza de café de Chiapas aún humeante. El aroma intenso se mezclaba con el perfume de las gardenias que su esposa Carmen cultivaba en el jardín interno de la casa. Pero esa mañana, ni siquiera el ritual sagrado del café lograba calmar la inquietud que crecía en su pecho como una tormenta formándose sobre el Valle de México. «Papá, ¿estás bien? Pareces preocupado», dijo Sofía, su hija de 29 años, entrando en la sala con pasos vacilantes. Sus ojos castaños, herencia de la familia Mendoza, estaban ligeramente hinchados, como si hubiera llorado durante la noche. Llevaba un vestido azul marino que antes realzaba su belleza natural, pero ahora parecía solo esconder un cuerpo que había perdido peso en las últimas semanas. Roberto se volvió, estudiando el rostro de la hija con la misma atención que dedicaba a los contratos millonarios de su empresa. Sofía siempre había sido su princesa, la niña que corría por las obras cuando era pequeña, usando un casco amarillo demasiado pequeño y soñando con seguir los pasos del padre. Ahora, graduada en arquitectura por la UNAM y casada desde hace 3 años con Diego Herrera, parecía una sombra de sí misma. «Mija, siéntate aquí conmigo», Roberto dijo dando palmaditas en el sofá de cuero italiano a su lado. «Tú eres la que pareces preocupada. ¿Está todo bien contigo y Diego?» Sofía vaciló por un momento, sus dedos jugando nerviosamente con la alianza de oro blanco. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el ruido distante del tráfico y el sonido de la fuente en el jardín interno. Finalmente, se sentó, manteniendo una distancia que Roberto notó inmediatamente. «Todo está bien, papá. Es solo trabajo. Ya sabes cómo es, el despacho de arquitectura tiene muchos proyectos», mintió, evitando la mirada penetrante del padre. Roberto conocía a su hija mejor de lo que ella imaginaba. Había algo en la forma como hablaba, en la manera como sus hombros se curvaban ligeramente hacia adelante, que gritaba angustia. Era la misma postura que adoptaba cuando era niña, siempre que trataba de esconder alguna travesura o cuando estaba dolida. «Sofía, eres mi hija. Te conozco desde que eras del tamaño de un puño en el vientre de tu madre. No trates de engañarme», Roberto dijo, su voz cargando la autoridad de quien comandaba cientos de empleados, pero también la ternura de un padre preocupado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Es que Diego ha estado muy distante últimamente. Llega tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones y proyectos. Cuando pregunto sobre su trabajo en la constructora, cambia de tema o se irrita». Roberto sintió una opresión en el pecho. Diego Herrera, de 32 años, era ingeniero civil y trabajaba en una de las mayores constructoras de la ciudad. Cuando pidió la mano de Sofía en matrimonio, Roberto había hecho una investigación discreta sobre el muchacho. Familia de clase media de Guadalajara, formación sólida en el Tecnológico de Monterrey, historial profesional limpio. Parecía el yerno ideal. «¿Está trabajando en algún proyecto específico?», Roberto preguntó, su mente ya comenzando a procesar información, como hacía en los negocios. «Dice que sí, algo sobre un complejo residencial en la zona sur. Pero cuando menciono que podría visitar la obra, siempre encuentra una excusa», Sofía respondió, secándose discretamente una lágrima que escapó. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana nuevamente. Allá abajo, la vida seguía su ritmo frenético.
Vendedores ambulantes ofrecían elotes y esquites en las esquinas. Ejecutivos caminaban apresurados con sus teléfonos pegados al oído, y el eterno ballet del tráfico mexicano se desarrollaba entre bocinas y maniobras arriesgadas. «Mija, ¿ya conversaste directamente con él sobre esto?», Roberto preguntó sin volverse. «Intenté, papá, pero cada vez que toco el tema, dice que estoy siendo paranoica, que el trabajo está muy exigente y que debería confiar más en él». Sofía respondió, su voz quebrándose ligeramente. Roberto cerró los puños. La palabra paranoica resonó en su mente como un insulto personal. Nadie llamaba paranoica a su hija, especialmente no el hombre que había jurado protegerla y amarla para siempre ante el altar de la Basílica de Guadalupe. «¿Y confías en él?», Roberto preguntó, finalmente volviéndose para enfrentar a la hija. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. Cuando finalmente levantó los ojos, Roberto vio en ellos una mezcla de dolor, confusión y una sospecha que ella no quería admitir ni para sí misma. «Quiero confiar, papá, pero hay cosas extrañas». Cambió la contraseña del celular, cosa que nunca hizo antes. Recibe llamadas que atiende en otro cuarto. Y tiene un perfume diferente en la ropa a veces, un perfume femenino que no es mío. Roberto sintió la sangre hervir en sus venas. 40 años de experiencia en los negocios le habían enseñado a reconocer señales de traición y deshonestidad. Y todas las señales que Sofía describía apuntaban hacia una dirección que él no quería aceptar. «Sofía, escúchame bien», Roberto dijo, sentándose nuevamente al lado de la hija y tomando sus manos. «Eres una mujer inteligente, graduada, independiente. Si tus instintos te están diciendo que algo está mal, probablemente esté mal. Nunca dudes de tu intuición. Pero, ¿y si estoy equivocada, papá? ¿Y si es solo una fase difícil en el matrimonio? No quiero destruir mi relación por sospechas infundadas», Sofía dijo, su voz revelando el conflicto interno que la consumía. Roberto miró a los ojos de la hija, viendo en ellos la misma determinación que ella había heredado de él, pero también la vulnerabilidad que venía del amor. «Mija, ¿prefieres vivir en la incertidumbre o conocer la verdad, aunque duela?». Sofía pensó por un momento, recordando las noches en vela, las dudas que la corroían, la sensación de estar perdiéndose a sí misma en una relación que ya no lograba comprender. «Necesito saber la verdad, papá, pero no sé cómo descubrirla sin parecer una esposa controladora y celosa». Roberto sonrió por primera vez esa mañana, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un hombre que acababa de tomar una decisión importante. «Déjamelo a mí, mija. Tu padre no construyó un imperio siendo ingenuo. Si hay algo que descubrir sobre Diego, lo voy a descubrir». «¿Qué vas a hacer?». Roberto miró el reloj. Eran las 11:45. «Voy a usar los mismos métodos que uso en los negocios. Observación, paciencia y estrategia. Pero prométeme una cosa», Roberto dijo, apretando las manos de la hija. «No cambies tu comportamiento con él. Sigue siendo la esposa que siempre fuiste. Si algo está pasando, no queremos que sospeche que estamos investigando». Sofía asintió, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba sola en su angustia. «Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo». Roberto abrazó a la hija, sintiendo la responsabilidad de protegerla pesar sobre sus hombros como una montaña. Mientras la consolaba, su mente ya estaba trabajando, planeando, estrategizando. Si Diego Herrera estaba traicionando a su hija, lo descubriría, y cuando lo descubriera, habría consecuencias. Esa tarde, después de que Sofía partió al trabajo, Roberto se encerró en su despacho en el segundo piso de la casa. Las paredes estaban decoradas con fotos de obras que su empresa había construido a lo largo de los años. Centros comerciales, complejos residenciales, edificios comerciales que puntuaban el paisaje urbano de la Ciudad de México. Llamó a su asistente personal, Miguel,
un hombre de confianza que trabajaba con él desde hacía más de 15 años. «Miguel, necesito que hagas algunas investigaciones discretas para mí», Roberto dijo, su voz asumiendo el tono profesional que usaba en los negocios. «Por supuesto, señor Mendoza, ¿qué necesita? Quiero saber todo sobre Diego Herrera, dónde trabaja exactamente, en qué proyectos está involucrado, con quién se relaciona profesionalmente, y quiero saber sobre su rutina. ¿Dónde va? ¿Con quién se encuentra? ¿Qué lugares frecuenta?» «Entendido. ¿Esto tiene que ver con la señorita Sofía?», Miguel preguntó, su voz cargando la preocupación de quien conocía a la familia desde hacía años. «Sí, y Miguel, esto queda entre nosotros. Absoluto sigilo». «Por supuesto, señor. Voy a comenzar inmediatamente». Roberto colgó el teléfono y se recostó en la silla de cuero, mirando por la ventana del despacho que daba vista al jardín donde Sofía jugaba cuando era niña. Se acordaba de enseñarle a andar en bicicleta en ese mismo jardín, de cómo corría hacia sus brazos cuando se lastimaba, de cómo confiaba en él para resolver todos sus problemas. Ahora, a los 29 años, estaba enfrentando un dolor que él no podía curar con una curita y un beso. Pero Roberto Mendoza no había llegado donde estaba rindiéndose fácilmente. Si alguien estaba lastimando a su hija, descubriría quién era y haría que pagara por ello. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los vidrios de los rascacielos de Santa Fe, Roberto tomó una decisión que lo cambiaría todo. No sería apenas un padre preocupado observando desde lejos. Sería un investigador activo, usando todos los recursos a su disposición para proteger lo que más amaba en el mundo. La venganza aún no había nacido en su mente, pero las semillas de la desconfianza ya estaban plantadas. Y Roberto Mendoza era un hombre que sabía cómo hacer crecer las cosas. 3 días habían pasado desde la conversación con Sofía, y Roberto Mendoza no lograba quitarse de la cabeza la imagen de los ojos dolidos de la hija. Sentado en su despacho en la sede de Constructora Mendoza, ubicada en la Torre Ejecutiva San Pedro, en el corazón financiero de la ciudad, revisaba los informes que Miguel había compilado sobre Diego Herrera. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras Roberto hojeaba los documentos, sus cejas frunciéndose con cada página. Allá afuera, el tráfico de la avenida Insurgentes creaba una sinfonía urbana de bocinas y motores, pero su atención estaba completamente enfocada en la información ante él. «Interesante», murmuró Roberto, ajustándose los lentes de lectura. «Muy interesante». Miguel tocó la puerta y entró, cargando una carpeta adicional y una expresión grave en el rostro. A los 45 años, Miguel Rodríguez era más que un asistente, era el brazo derecho de Roberto, un hombre que había crecido profesionalmente junto con la empresa y que conocía todos los secretos de los negocios de la familia. «Señor Mendoza, traje información adicional que creo le va a interesar», Miguel dijo, colocando la carpeta sobre la mesa de caoba maciza. «Habla», Roberto respondió, gesticulando para que Miguel se sentara en la silla frente a su mesa. «Bueno, como usted solicitó, investigué la rutina del señor Diego. Realmente trabaja en Constructora Vanguardia, pero hay algunas inconsistencias en sus horarios». Miguel comenzó, abriendo la carpeta y retirando algunas fotografías. «Estas fotos fueron tomadas por un investigador privado que contraté. Discretamente, por supuesto». Roberto tomó las fotografías, examinándolas cuidadosamente. La primera mostraba a Diego saliendo de un edificio comercial en la colonia Roma Norte, vistiendo un traje gris y hablando por teléfono. La segunda lo mostraba entrando a un restaurante elegante en la zona rosa. La tercera... «Espera», Roberto dijo, deteniéndose en la tercera foto. «¿Quién es esta mujer?». La imagen mostraba a Diego sentado en una mesa de un café en la colonia Condesa, en una conversación aparentemente íntima con una mujer rubia de aproximadamente 25 años. Llevaba un vestido rojo que realzaba su figura,
y el lenguaje corporal entre los dos sugería mucho más que una reunión profesional. Esa es Valentina Morales, de 26 años, arquitecta de interiores. Trabaja como freelancer para varias constructoras de la ciudad, Miguel explicó, su voz cuidadosamente neutra. Según mis fuentes, ha colaborado en algunos proyectos de constructora vanguardia en los últimos 6 meses. Roberto sintió la sangre subir a la cabeza. «Colaborado en proyectos», repitió, su voz cargada de sarcasmo. «¿Y esta foto fue tomada cuándo?» «Ayer por la tarde, a las 15:30. Según el investigador, se quedaron en el café por casi 2 horas». Miguel respondió, retirando más fotografías de la carpeta. «Y hay más». Las siguientes imágenes mostraban a Diego y Valentina caminando juntos por la avenida Ámsterdam, en el corazón de la Condesa. En una de ellas, Diego tenía la mano en la espalda de la mujer, en un gesto claramente íntimo. En otra, estaban parados frente a un edificio residencial, y Valentina estaba entregando algo que parecía ser una llave a Diego. «Hijo de puta», Roberto murmuró entre dientes, una expresión que raramente usaba, pero que escapó de sus labios como un reflejo de la rabia que sentía. «Hay más información, señor». Miguel continuó, claramente incómodo con lo que tenía que reportar. El investigador logró descubrir que la señorita Valentina vive en el edificio que aparece en la foto, apartamento 4B. Y según el portero, que fue persuadido a hablar, el señor Diego ha visitado el apartamento regularmente en las últimas semanas. Roberto se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad. Allá abajo, la vida seguía su curso normal. Personas caminaban por las aceras, carros navegaban por el tráfico intenso, vendedores ofrecían sus productos en las esquinas. Pero para Roberto, el mundo había cambiado completamente en cuestión de minutos. «¿Qué más descubriste sobre ella?», Roberto preguntó sin volverse. «Valentina Morales, nacida en Puebla, graduada de la Universidad Iberoamericana. Trabaja principalmente con decoración de apartamentos de lujo. Tiene un perfil activo en las redes sociales, donde exhibe un estilo de vida que parece estar por encima de sus posibilidades financieras declaradas». Miguel leyó de sus anotaciones. «Carros caros, ropa de marca, viajes frecuentes, o tiene otros clientes muy generosos, o mi yerno está financiando ese estilo de vida», Roberto completó, su voz helada como el aire acondicionado del despacho. Roberto volvió a su mesa y se sentó pesadamente. Por un momento se quedó en silencio, procesando la información. Su hija tenía razón. Sus instintos maternales no la habían engañado. Diego Herrera, el hombre que había jurado amar y proteger a Sofía para siempre, estaba teniendo una aventura extramarital. «Miguel, quiero que continúes la investigación, pero ahora quiero detalles. Horarios exactos, lugares que frecuentan, cuánto tiempo pasan juntos. Quiero saberlo todo», Roberto dijo, su voz asumiendo el tono de comando que usaba cuando cerraba negocios importantes. «Por supuesto, señor. Pero, ¿puedo preguntar cuál es el plan? ¿Va a contarle a la señorita Sofía?» Roberto pensó por un momento. Podría simplemente mostrar las fotos a la hija, pero eso sería demasiado cruel. Sofía merecía más que solo evidencias fotográficas. Merecía la verdad completa, y Diego merecía algo muy diferente. «Aún no, Miguel. Primero quiero tener certeza absoluta. Y después voy a decidir cómo lidiar con esto», Roberto respondió, una idea comenzando a formarse en su mente. Esa noche, Roberto llegó a casa más tarde de lo habitual. Carmen, su esposa de 32 años, estaba en la cocina preparando la cena. El aroma de mole poblano flotaba en el aire, mezclándose con el olor de tortillas frescas que había hecho a mano, como hacía desde que se casaron. «Amor, llegas tarde hoy», Carmen dijo, besándolo en la mejilla cuando entró en la cocina. «¿Todo bien en el trabajo?», Roberto observó a la esposa por un momento. Carmen
Era una mujer fuerte, que había criado a Sofía con mano firme pero cariñosa. Merecía saber lo que estaba pasando, pero Roberto decidió esperar hasta tener más información. Solo algunos problemas con un proyecto, mintió, abrazándola por la cintura. ¿Dónde está Sofía? Cenó más temprano y se fue a casa. Dijo que Diego llegaría tarde nuevamente por el trabajo. Carmen respondió, sin percibir cómo las palabras afectaron al marido. Roberto sintió la rabia crecer nuevamente. Mientras Diego estaba con su amante, Sofía estaba en casa, sola, probablemente culpándose por sospechar del marido. Durante la cena, Roberto apenas logró concentrarse en la conversación. Carmen hablaba sobre los planes para el jardín, sobre una nueva receta que quería probar, sobre la fiesta de cumpleaños de la comadre Esperanza. Pero la mente de Roberto estaba en otro lugar, planeando, calculando, pensando en cómo proteger a su hija y hacer justicia. Después de la cena, Roberto se encerró nuevamente en su despacho. Llamó a Miguel. Miguel, necesito una cosa más. Quiero que descubras exactamente dónde dice Diego que está trabajando. Ese proyecto en la zona sur que menciona a Sofía. Quiero direcciones, horarios, todo. Ya estoy investigando eso, señor. Pero puedo adelantar que Constructora Vanguardia no tiene ningún proyecto activo en la zona sur en este momento. Todos los proyectos actuales están en la zona norte y oeste de la ciudad. Roberto cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Entonces, ¿está mintiendo descaradamente a mi hija? Parece que sí, señor. Miguel, mañana quiero que hagas algo diferente. Quiero que sigas a Diego desde el momento en que sale de casa hasta el momento en que regresa. Quiero saber exactamente dónde va, con quién se encuentra, cuánto tiempo se queda en cada lugar. Entendido. Y si puedo sugerir, señor, tal vez sea hora de considerar contratar un investigador más especializado, alguien que pueda obtener evidencias más concretas. Roberto pensó en la sugerencia. Evidencias concretas significaban fotos más comprometedoras, tal vez grabaciones, pruebas irrefutables de la traición, pero también significaban que no habría vuelta atrás. Una vez que tuviera esas evidencias, tendría que actuar. Hazlo, Miguel. Contrata al mejor investigador privado que puedas encontrar. Quiero evidencias que no dejen margen para dudas. Muy bien, señor. ¿Hay algo más? Roberto miró por la ventana del despacho, viendo las luces de la ciudad extenderse como estrellas terrestres. En algún lugar allá afuera, su hija estaba durmiendo al lado de un hombre que la estaba traicionando. La idea lo ponía físicamente enfermo. Sí, Miguel, quiero que investigues sobre aplicaciones de conductor privado. Uber, Didi, esas aplicaciones. Quiero saber cómo funciona el proceso para convertirse en conductor. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señor, ¿puedo preguntar por qué? Roberto sonrió por primera vez desde que había visto las fotos. No era una sonrisa alegre, sino una sonrisa de determinación. Porque, Miguel, a veces la mejor forma de descubrir la verdad es ponerse en el lugar correcto, en el momento correcto, sin que nadie sospeche quién eres realmente. Entiendo, Miguel dijo, aunque su voz sugería que no entendía completamente. ¿Y Miguel? Esto sigue siendo estrictamente confidencial. Ni siquiera Carmen puede saber por ahora. Por supuesto, señor. Buenas noches. Roberto colgó el teléfono y se recostó en la silla. Por primera vez en 3 días, sentía que tenía un plan. No sabía exactamente a dónde lo llevaría, pero sabía que no se quedaría quieto mientras alguien lastimaba a su hija. Abrió la laptop y comenzó a investigar sobre aplicaciones de conductor privado. Si Diego estaba mintiendo sobre dónde trabajaba, si estaba encontrándose con su amante en horarios específicos, Roberto estaría allí, no como Roberto Mendoza, el empresario poderoso, sino como un conductor común, invisible, observando todo. La idea era arriesgada, tal vez hasta absurda. Un hombre de 58 años, acostumbrado a ser jefe, fingiendo ser un conductor de aplicativo.
Pero Roberto había construido su imperio asumiendo riesgos calculados, y este sería solo uno más. Mientras leía sobre los requisitos para convertirse en conductor, Roberto pensó en Sofía. Recordó cuando era pequeña y venía corriendo hacia él siempre que alguien la lastimaba en la escuela. «Papá, ¿vas a resolver esto?», preguntaba, con los ojos llenos de lágrimas, pero también de confianza absoluta. «Sí, mija», Roberto murmuró al despacho vacío. «Papá va a resolver esto». Allá afuera, la Ciudad de México continuaba su vida nocturna. En los bares de la zona rosa, parejas se conocían y se separaban. En la Condesa, jóvenes profesionales celebraban otro día de trabajo. Y en algún apartamento de la ciudad, Diego Herrera probablemente estaba con Valentina Morales, sin imaginar que había despertado la furia de uno de los hombres más determinados de la capital mexicana. Roberto cerró la laptop y se dirigió al cuarto. Carmen ya estaba durmiendo, respirando suavemente bajo las sábanas de algodón egipcio. La besó delicadamente en la frente, cuidando de no despertarla, y se acostó a su lado. Pero el sueño no llegó fácilmente. Roberto se quedó mirando el techo, planeando cada movimiento de su investigación personal. Mañana comenzaría una nueva fase de su vida, una fase en que Roberto Mendoza, el empresario, daría lugar a Roberto, el conductor, y en esa nueva identidad descubriría toda la verdad sobre el hombre que estaba destruyendo la felicidad de su hija. La venganza aún no había tomado forma completa en su mente, pero los engranajes ya estaban en movimiento, y cuando Roberto Mendoza ponía algo en movimiento, raramente paraba hasta alcanzar sus objetivos. Una semana había pasado desde que Roberto decidió infiltrarse en la vida de Diego como conductor de aplicativo. Sentado en el asiento del conductor de un Nissan Versa blanco 2019, un carro común que había comprado específicamente para esta misión, Roberto ajustó la gorra de béisbol azul marino y verificó nuevamente el celular con la aplicación Uber activa. Era una mañana de abril particularmente calurosa en la Ciudad de México, con el sol ya fuerte a las 9 horas de la mañana y la promesa de otro día de calor intenso. Roberto había estacionado estratégicamente en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte, a solo 3 cuadras del edificio donde vivía Valentina. Según la información que Miguel había recolectado, Diego solía visitar a la amante los martes y jueves por la mañana, siempre entre las 9:30 y las 10 horas. Roberto apenas se reconocía en el espejo retrovisor. Había dejado crecer una barba de 3 días, usaba lentes de sol baratos comprados en una farmacia y vestía una camisa polo azul desteñida y jeans. En las manos, callos falsos aplicados por un maquillador profesional que Miguel había contratado discretamente. La transformación era impresionante, de empresario respetado a conductor común en cuestión de días. «Miguel, estoy en posición», Roberto dijo al audífono Bluetooth, manteniendo la voz baja. «Perfecto, señor». El investigador confirmó que Diego salió de casa hace 15 minutos. Debe estar llegando a la región pronto. Miguel respondió desde el despacho de la constructora, donde coordinaba toda la operación como si fuera un proyecto empresarial complejo. Roberto había pasado los últimos días estudiando cómo ser un conductor convincente. Había manejado por horas por la ciudad, tomando viajes reales para acostumbrarse a la aplicación y a la dinámica del trabajo. Descubrió que ser invisible era más fácil de lo que imaginaba. Las personas apenas miraban el rostro de los conductores, tratándolos como parte del paisaje urbano. El celular vibró. Un viaje había sido solicitado. Roberto miró la pantalla y su corazón se aceleró. El pasajero era Diego H. y el destino era exactamente la dirección del edificio de Valentina. «Miguel, es ahora», Roberto murmuró, aceptando el viaje. «Buena suerte, señor. Recuerde, mantenga la calma y actúe naturalmente».
Roberto manejó hasta el punto de encuentro, un pequeño café en la esquina de la calle Durango, con Álvaro Obregón. Su corazón latía fuerte, pero sus manos estaban firmes en el volante. 40 años de experiencia en negocios le habían enseñado a controlar los nervios en situaciones de presión. Cuando vio a Diego acercarse al carro, Roberto tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apretar el volante con fuerza. Su yerno usaba un traje gris claro, camisa blanca sin corbata y cargaba una pequeña bolsa de cuero. Parecía relajado, incluso feliz. Una expresión que Roberto raramente veía cuando Diego estaba con Sofía últimamente. «Buenos días», Diego dijo, entrando al asiento trasero y cerrando la puerta. «¿Usted es Roberto?» «Buenos días, señor. Sí, soy yo. Vamos a la calle Michoacán, ¿correcto?» Roberto respondió, disfrazando la voz con un acento ligeramente diferente, más popular, que había practicado. «Exacto, gracias». Roberto comenzó a manejar, observando a Diego por el espejo retrovisor. Su yerno estaba usando el celular, escribiendo mensajes con una sonrisa en el rostro. En cada semáforo, Roberto lograba ver reflejos de la pantalla del teléfono y notó que Diego estaba en una conversación de WhatsApp con alguien guardado como B. «Día bonito hoy, ¿no?», Roberto comentó, probando si Diego lo reconocería por la voz. «Sí, está excelente», Diego respondió distraídamente sin levantar los ojos del teléfono. Roberto sintió una mezcla de alivio e indignación. Alivio, porque el disfraz estaba funcionando perfectamente. Diego no tenía la menor idea de quién era su conductor. Indignación porque veía de cerca cómo su yerno estaba completamente absorto en su traición, sin demostrar ningún remordimiento o culpa. ¿Trabaja en la región?, Roberto preguntó, manteniendo el tono casual de conversación que los conductores suelen tener con los pasajeros. «Más o menos. Tengo una reunión de trabajo», Diego respondió, y Roberto notó la vacilación en la voz. «Ah, entiendo. ¿Construcción civil, por lo que veo en su perfil?» Diego finalmente levantó los ojos del celular, encontrando la mirada de Roberto por el espejo retrovisor. Por un momento, Roberto temió haber sido reconocido, pero Diego solo sonrió. «Sí, soy ingeniero. Trabajo con proyectos residenciales», Diego dijo. «¿Y usted, hace cuánto tiempo es conductor?» «Algunos meses. Trabajo medio tiempo, ya sabe cómo es. La economía no está fácil», Roberto respondió, usando la historia que había preparado. «¿Verdad? Por lo menos tiene flexibilidad de horarios, ¿no? Debe ser bueno poder trabajar cuando quiere». Roberto casi se rió de la ironía. «Sí, especialmente cuando se tienen compromisos personales», dijo, observando la reacción de Diego. Diego sonrió más ampliamente. «Exacto. A veces uno necesita tiempo para resolver asuntos importantes». El tráfico estaba más intenso de lo normal en la avenida Insurgentes, dando a Roberto más tiempo para observar a su yerno. Diego volvió a usar el celular, y esta vez Roberto logró ver claramente que estaba enviando mensajes de audio. Aunque no podía oír el contenido, veía a Diego hablando bajo al teléfono, con una expresión íntima que Roberto reconocía. Era la misma expresión que Diego tenía cuando salía con Sofía. «Llegamos», Roberto anunció parando frente al edificio residencial de Valentina. «Perfecto. Gracias por el viaje», Diego dijo saliendo del carro. «De nada, que tenga un buen día», Roberto respondió, observando a Diego caminar hacia el edificio. Roberto estacionó a una distancia segura y observó a Diego saludar al portero con familiaridad. Claramente, no era la primera vez que visitaba el lugar. Algunos minutos después, vio a una mujer rubia aparecer en el balcón del cuarto piso. Incluso a la distancia, Roberto reconoció a Valentina de las fotos que Miguel había mostrado. «Miguel confirmado. Diego está en el apartamento de la amante», Roberto reportó por el audífono. «Entendido, señor. ¿Cuánto tiempo pretende esperar?» «El tiempo que sea necesario. Quiero ver cuánto tiempo se queda aquí».
Roberto desactivó la aplicación temporalmente y se quedó observando el edificio. La rabia que sentía era diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la rabia explosiva de los negocios cuando un competidor trataba de perjudicarlo. Era una rabia fría, calculada, que crecía lentamente como lava subiendo por un volcán. 2 horas pasaron. Roberto había activado la aplicación nuevamente e hizo algunos viajes en la región para no levantar sospechas, siempre regresando para vigilar el edificio. Finalmente, a las 12:30, vio a Diego salir del edificio. Esta vez no estaba solo. Valentina lo acompañaba hasta la puerta del edificio. Llevaba un vestido amarillo que realzaba su piel bronceada y cabello rubio. Roberto observó con el estómago revuelto cómo Diego besó a Valentina en la boca antes de despedirse. Un beso largo, apasionado, que no dejaba dudas sobre la naturaleza de la relación. El celular de Roberto vibró. Otro viaje solicitado y nuevamente el pasajero era Diego H. El destino ahora era la sede de Constructora Vanguardia en el centro de la ciudad. Roberto aceptó el viaje y manejó hasta donde Diego estaba esperando. Su yerno entró al carro con la misma naturalidad de antes, claramente sin sospechar nada. ¿De vuelta al trabajo?, Roberto preguntó, luchando para mantener la voz neutra. Sí, desafortunadamente. La reunión fue productiva, pero ahora tengo que volver a la realidad, Diego respondió, y Roberto notó un tono de satisfacción en su voz. Durante el trayecto hasta la oficina, Diego recibió una llamada. Roberto reconoció inmediatamente la voz del otro lado de la línea. Era Sofía. «Hola, amor». Diego atendió y Roberto tuvo que apretar el volante para controlar la rabia. Sí, la reunión fue buena. El cliente aprobó el proyecto. Diego mintió descaradamente. Debe ser un contrato grande. Roberto oyó la voz de Sofía del otro lado, preguntando sobre la cena. Su hija sonaba esperanzada, como si estuviera tratando de reconectar con el marido. Claro, vamos a cenar juntos hoy. ¿Qué tal ese restaurante italiano que te gusta?, Diego dijo, y Roberto notó cómo lograba sonar cariñoso y atento, incluso después de haber pasado la mañana con otra mujer. Te amo también, Diego dijo antes de colgar. Roberto sintió náusea. La facilidad con que Diego mentía a Sofía, la naturalidad con que transitaba entre la esposa y la amante, era repugnante, pero también era reveladora. Diego no era solo un marido infiel, era un manipulador experimentado. ¿Su esposa?, Roberto preguntó, probando los límites. Sí, Diego respondió guardando el celular. Casado hace 3 años, es una mujer maravillosa. Debe ser difícil equilibrar trabajo y matrimonio, Roberto comentó, observando la reacción de Diego. A veces, pero es cuestión de organización, saber dividir el tiempo entre las responsabilidades profesionales y personales, Diego dijo, y Roberto percibió que estaba hablando de mucho más que trabajo. Cuando llegaron al edificio de la constructora, Diego pagó el viaje y salió del carro. Roberto lo observó entrar al edificio, saludando a la recepcionista con una sonrisa profesional. Para cualquier observador externo, Diego parecía un ingeniero dedicado llegando al trabajo después de una reunión importante. Roberto manejó hasta un estacionamiento cercano y llamó a Miguel. Miguel, necesito toda la información posible sobre Valentina Morales. Historial financiero, relaciones anteriores, todo. Y quiero saber hace cuánto tiempo está pasando esta aventura. Ya estoy trabajando en eso, señor, pero puedo adelantar una información interesante que descubrí esta mañana. Habla. Valentina Morales recibió un depósito de 50,000 pesos en su cuenta bancaria la semana pasada. La transferencia vino de una cuenta que aún estamos rastreando, pero todo indica que fue Diego quien hizo el depósito. Roberto cerró los ojos. 50,000 pesos. Diego no solo estaba traicionando a Sofía emocionalmente, sino también financieramente, usando el dinero que debería ser de la pareja para financiar a su amante. Miguel,
quiero que descubras de dónde Diego sacó ese dinero. Si está desviando recursos de la empresa donde trabaja, si está usando ahorros de la pareja o si tiene alguna fuente de ingresos que no conocemos. Entendido, señor. ¿Hay algo más? Roberto pensó por un momento. Las evidencias ya eran suficientes para confrontar a Diego o contarle todo a Sofía. Pero algo dentro de él quería más. Quería entender completamente la extensión de la traición. Quería tener todas las cartas en la mano antes de actuar. Sí, Miguel, quiero que programes una reunión con el mejor abogado de familia de la ciudad, discretamente, y quiero que investigues sobre las leyes de divorcio en México, especialmente en casos de infidelidad comprobada. Por supuesto, señor. ¿Puedo preguntar si ya decidió cómo va a proceder? Roberto miró por la ventana del carro, viendo la vida normal de la ciudad continuar a su alrededor. Personas caminaban por las aceras, vendedores ofrecían comida en las esquinas, ejecutivos hablaban por teléfono mientras caminaban apurados. Vida normal para todos, excepto para él. Aún no, Miguel, pero cuando decida, quiero tener todas las opciones disponibles. Roberto colgó y se quedó sentado en el carro por algunos minutos, procesando todo lo que había descubierto. En solo una mañana, había confirmado sus peores sospechas y descubierto que la traición era aún más extensa de lo que imaginaba. Pero más que eso, había visto de cerca cómo Diego lograba mentir con facilidad, cómo transitaba entre dos vidas sin demostrar ningún conflicto interno. Esto no era un error o un momento de debilidad, era un patrón de comportamiento calculado y deliberado. Roberto encendió el carro y comenzó a manejar de vuelta a casa. Tenía mucho en qué pensar y planear. La investigación había sido un éxito, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con la información que había recolectado. Una cosa era cierta: Diego Herrera había subestimado completamente al hombre cuya hija estaba lastimando. Y ese sería un error que costaría muy caro. Mientras manejaba por las calles movidas de la Ciudad de México, Roberto comenzó a formular un plan que iba mucho más allá de simplemente exponer la traición. Diego quería jugar con dos vidas. Roberto le mostraría cómo se juega de verdad. La venganza estaba comenzando a tomar forma en su mente y Roberto Mendoza era un hombre que siempre terminaba lo que comenzaba. 2 semanas habían pasado desde que Roberto comenzó su vida doble como conductor de aplicativo, y la información que recolectaba cada día pintaba un cuadro cada vez más sombrío de la traición de Diego. Sentado en su despacho privado en la mansión de Polanco, Roberto estudiaba un expediente completo que Miguel había compilado: fotografías, extractos bancarios, registros de llamadas y una cronología detallada de los encuentros entre Diego y Valentina. El aire acondicionado funcionaba silenciosamente mientras Roberto hojeaba los documentos bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa. Eran casi las 23 horas de un jueves, y Carmen ya se había ido a dormir después de comentar, preocupada, que él estaba trabajando hasta muy tarde últimamente. Si ella supiera, Roberto murmuró para sí mismo, observando una foto de Diego y Valentina entrando juntos a un hotel boutique en la zona rosa. El teléfono sonó. Era Miguel. Señor Mendoza, disculpe llamar tan tarde, pero conseguí la información que pidió sobre las finanzas de Diego, Miguel dijo, su voz cargando una urgencia que Roberto reconoció inmediatamente. Habla. Es peor de lo que imaginábamos. Diego no solo está usando dinero propio para financiar a Valentina, está desviando recursos de proyectos de la constructora donde trabaja, pequeñas cantidades, pero de forma sistemática. Y hay más. Roberto se enderezó en la silla. Continúa. Abrió una cuenta bancaria secreta hace 6 meses, en el mismo banco donde Valentina tiene cuenta. Y descubrí que están planeando un viaje juntos a Cancún el próximo mes. Ya compraron los pasajes y reservaron un resort. Roberto cerró los ojos, sintiendo la rabia familiar subir por el pecho. ¿El próximo mes? ¿Cuándo exactamente?
Del 15 al 22 de mayo. Coincide exactamente con un viaje de trabajo que Diego le dijo a la señorita Sofía que haría a Guadalajara. «Hijo de puta», Roberto dijo entre dientes. «Está planeando pasar una semana entera con la amante mientras mi hija cree que está trabajando. Hay una cosa más, señor. El investigador privado logró instalar un dispositivo de escucha en el carro de Diego. Con autorización legal, por supuesto, a través de un contacto que tenemos en el Poder Judicial», Miguel dijo, su voz vacilante. Roberto sabía que Miguel se refería al juez Ramírez, un viejo amigo que debía algunos favores a la familia Mendoza. ¿Y qué descubrieron? Diego y Valentina están discutiendo la posibilidad de que él se divorcie de la señorita Sofía. Aparentemente, Valentina está presionando para que deje el matrimonio. Quiere que pida el divorcio después del viaje a Cancún. Roberto sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No era solo una aventura extramarital. Diego estaba planeando destruir completamente la vida de Sofía. «Miguel, necesito escuchar esas grabaciones. Ya las estoy enviando a su email encriptado, señor. Pero debo advertirle que el contenido es perturbador». Roberto colgó y abrió la laptop. Algunos minutos después, estaba escuchando la voz de Diego a través de audífonos, hablando con Valentina mientras manejaba. «No es tan simple así, Val. No puedo simplemente pedir el divorcio de la nada. El padre de Sofía es Roberto Mendoza. ¿Sabes quién es?» «Claro que sé, amor, pero no puedes vivir una mentira para siempre». «Y yo no voy a ser la otra para siempre», la voz de Valentina respondía con un tono de impaciencia. Lo sé, pero necesito un plan. Si simplemente dejo todo, Roberto puede destruirme profesionalmente. Tiene contactos en toda la industria de la construcción. Entonces vámonos, Diego. Podemos comenzar una vida nueva en otro lugar. Eres un buen ingeniero. Puedes conseguir trabajo en cualquier lugar. ¿Y dejar todo atrás? Mi carrera, mis contactos, mi vida aquí. Tu vida aquí es una farsa, Diego. No amas a Sofía hace meses. Tú mismo me lo dijiste. Roberto pausó la grabación, sintiendo náusea. Oír a Diego decir que no amaba más a Sofía era como recibir una puñalada. Pero había algo en la conversación que llamó su atención. Diego le tenía miedo. Miedo de lo que Roberto podría hacer si descubría la traición. Interesante. Roberto murmuró, volviendo a reproducir la grabación. «Después de Cancún, voy a conversar con ella. Voy a decir que no estoy feliz en el matrimonio y que quiero una separación amigable». Diego continuaba. «Y si no acepta, va a aceptar. Sofía es una buena persona. No va a querer mantenerme preso en un matrimonio infeliz. Y Roberto, por más poderoso que sea, no puede forzar a la hija a quedarse casada con alguien que no la quiere. Espero que tengas razón, amor, porque no voy a esperar para siempre». La grabación terminaba ahí. Roberto se quedó sentado en silencio por varios minutos, procesando lo que había oído. Diego no solo estaba traicionando a Sofía, estaba planeando humillarla públicamente, haciéndola creer que el matrimonio había fallado por culpa de ella. Roberto se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín iluminado donde Sofía jugaba cuando era niña. Recordó enseñarle a andar en bicicleta en ese mismo jardín, cómo corría hacia sus brazos cuando se lastimaba, cómo confiaba en él para resolver todos sus problemas. Ahora, a los 29 años, estaba a punto de enfrentar el mayor dolor de su vida, y ni siquiera lo sabía. Diego planeaba destruir su mundo y aún hacer que se sintiera culpable por ello. «No», Roberto dijo en voz alta al despacho vacío. «Eso no va a pasar». Roberto volvió a la mesa y tomó el teléfono. Llamó a Miguel. «Miguel, cambio de planes. Ya no vamos a solo recolectar evidencias, vamos a actuar». «¿Qué tiene en mente, señor?» «¿Diego quiere jugar? Vamos a jugar, pero por mis reglas», Roberto dijo, su voz asumiendo el tono frío y calculado que usaba en los negocios más importantes. «Primero, quiero que canceles discretamente el viaje a Cancún.
Usa tus contactos en la aerolínea y en el resort. Problemas técnicos, sobreventa, cualquier cosa. ¿Entendido? Y después vamos a darle a Diego exactamente lo que quiere. ¿Quiere divorciarse de Sofía? Perfecto, pero va a ser en nuestros términos, no en los suyos. Roberto comenzó a caminar por el despacho, su mente trabajando rápidamente. Miguel, necesito que investigues sobre la situación legal de Diego en la constructora. Si está desviando dinero, aunque sean pequeñas cantidades, eso es crimen. Quiero saber exactamente qué leyes está violando y cuáles serían las consecuencias. Ya estoy investigando eso, señor. Por lo que descubrí hasta ahora, puede enfrentar acusaciones de apropiación indebida y fraude. Si se comprueba, puede recibir de 2 a 6 años de prisión. Perfecto. ¿Y Valentina? ¿Ella sabe que el dinero que recibe es desviado? Por las conversaciones que interceptamos, parece que sí. Incluso hizo bromas sobre Diego tomando prestado dinero de los proyectos. Roberto sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar la presa perfecta. Entonces, es cómplice. Eso lo cambia todo, Roberto dijo. Miguel, quiero que programes una reunión con el fiscal Herrera. Sí, es irónico el apellido. Me debe algunos favores de los tiempos en que ayudé a financiar su campaña. ¿Para cuándo, señor? Para mañana. Y Miguel, quiero que prepares un expediente completo sobre Diego y Valentina. Evidencias financieras, fotografías, grabaciones, todo. Pero mantén alguna información en reserva. ¿En reserva? Sí, vamos a darle al fiscal evidencias suficientes para abrir una investigación, pero no todo. Quiero mantener algunas cartas en la manga para el momento correcto. Roberto colgó y volvió a sentarse. Por primera vez desde que descubriera la traición, sentía que tenía el control de la situación. Diego pensaba que estaba jugando ajedrez, pero Roberto estaba jugando un juego mucho más complejo. A la mañana siguiente, Roberto estaba en el despacho del fiscal Herrera, un hombre corpulento de 50 años que había conocido durante una campaña política años antes. El despacho quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio gubernamental que Roberto conocía bien debido a los muchos contratos públicos que su empresa había ejecutado. Roberto, mi amigo, qué placer verte, el fiscal dijo, levantándose para saludarlo. Aunque imagino que no es una visita social. Desafortunadamente no, Carlos. Necesito tu ayuda con un asunto delicado, Roberto dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. ¿Delicado cómo? Mi yerno está cometiendo crímenes financieros y destruyendo a mi hija en el proceso. Quiero justicia. Roberto abrió la carpeta y comenzó a mostrar las evidencias. Fotografías de Diego y Valentina, extractos bancarios mostrando los desvíos de dinero, grabaciones de las conversaciones comprometedoras. El fiscal examinó todo con atención creciente. Esto es sustancial, Carlos dijo finalmente. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Una vez que abra una investigación oficial, no hay vuelta atrás. Tengo certeza absoluta, Roberto respondió. Pero quiero que la investigación sea conducida de forma específica. ¿Cómo así? Roberto se inclinó hacia adelante. Quiero que arrestes a Diego y Valentina, pero no inmediatamente. Primero, quiero que los pongas bajo vigilancia oficial. Deja que se sientan seguros por algunas semanas más. Deja que continúen planeando la destrucción de mi hija. Y después, los arrestas en el momento más humillante posible. Quiero que Diego sea arrestado frente a los colegas de trabajo, que Valentina sea arrestada frente a sus clientes. Quiero que sientan la misma humillación que planeaban causar a Sofía. El fiscal se quedó en silencio por un momento, estudiando a Roberto. Estás hablando de venganza, no de justicia. Estoy hablando de las dos cosas, Roberto respondió. Cometieron crímenes, merecen ser castigados. El hecho de que el castigo sea particularmente humillante es solo un bono. Carlos sonrió.
Entiendo. ¿Y qué quieres de mí específicamente? Quiero que montes la operación, pero me mantengas informado de cada paso. Y quiero que, cuando llegue la hora de arrestar a Diego, me des algunas horas de anticipación. ¿Para qué? Roberto se levantó, tomando la carpeta. Para que pueda contarle a mi hija antes de que se entere por los periódicos. Se merece oír la verdad del padre, no de la prensa. El fiscal asintió. Entiendo, voy a iniciar la investigación hoy mismo. Pero Roberto, ¿estás seguro de que no quieres simplemente confrontar a Diego directamente? A veces el enfoque más simple es el mejor. Roberto se detuvo en la puerta y se volvió. Carlos, si alguien lastima a mi hija, yo no confronto, yo destruyo. Y Diego Herrera está a punto de descubrir la diferencia. Roberto salió del despacho del fiscal con una sensación de satisfacción que no sentía desde hacía semanas. Las piezas del tablero se estaban moviendo exactamente como él quería. Diego pensaba que estaba controlando la situación, pero en realidad estaba caminando directo hacia una trampa que Roberto había construido meticulosamente. Esa tarde, Roberto volvió a su disfraz de conductor. Quería hacer algunos viajes más con Diego, no para recolectar evidencias, ya tenía más que suficiente, sino para observar de cerca a un hombre que no sabía que sus días de libertad estaban contados. Cuando el celular vibró con una solicitud de viaje de Diego H., Roberto sonrió. Sería interesante ver cómo se comportaba su yerno cuando pensaba que estaba en control de su propia vida. Vamos a ver qué tan confiado estás hoy, Diego, Roberto murmuró, manejando hacia el punto de encuentro. La venganza estaba en movimiento y Roberto Mendoza siempre terminaba lo que comenzaba. 3 semanas habían pasado desde la reunión con el fiscal Herrera y Roberto observaba desde su despacho el movimiento matinal de la Ciudad de México mientras esperaba la llamada que lo cambiaría todo. Era un lunes de mayo y el cielo estaba particularmente claro, permitiendo una vista espectacular de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl a lo lejos. El teléfono sonó a las 9:15 en punto. «Señor Mendoza, es hoy», dijo la voz del fiscal Carlos Herrera. «Mi equipo está en posición. Diego será arrestado a las 11:30 en el despacho de la constructora y Valentina a las 12 en su apartamento. La prensa será notificada a las 13:00. Roberto cerró los ojos, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por la justicia que finalmente se haría. Tristeza porque eso significaba que tendría que romper el corazón de su hija con la verdad. Perfecto, Carlos. Gracias por todo. Roberto, ¿estás seguro de que quieres hacer esto de esta forma? ¿Aún es posible? No, Roberto interrumpió. Diego hizo su elección cuando decidió traicionar a mi hija y robar dinero para financiar a la amante. Ahora va a enfrentar las consecuencias. Roberto colgó y llamó inmediatamente a Miguel. Miguel, ejecuta el plan. Quiero que llames a Sofía y le pidas que venga a almorzar conmigo hoy. Dile que es urgente, pero no des detalles. Entendido, señor. ¿Y la señora Carmen? Carmen se va a enterar junto con Sofía. Se merecen oír esto juntas. Roberto pasó las siguientes 2 horas revisando todos los documentos que había recolectado sobre Diego. Fotografías, extractos bancarios, grabaciones, informes del investigador privado. Era un expediente completo de la traición y los crímenes de su yerno. A las 11:00, Carmen y Sofía llegaron juntas a la mansión. Roberto las esperaba en la sala de estar, con los documentos organizados sobre la mesa de centro. «Papá, Miguel dijo que era urgente. ¿Está todo bien?», Sofía preguntó, besándolo en la mejilla. Parecía más delgada que la última vez que se vieron, y Roberto notó ojeras bajo sus ojos. «Siéntense, por favor», Roberto dijo, su voz más seria de lo habitual. Carmen y Sofía se miraron, claramente preocupadas. Se sentaron en el sofá y Roberto acercó una silla para quedar frente a ellas. «Sofía, mija, lo que voy a contarte va a ser muy difícil de oír, pero necesitas saber la verdad sobre Diego». Sofía palideció. «¿Qué quieres decir?».
Roberto respiró profundo. Diego te está traicionando desde hace por lo menos 6 meses. Tiene una relación con una mujer llamada Valentina Morales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera procesado las palabras. Carmen se llevó la mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. «No», Sofía susurró finalmente. «No, eso no puede ser verdad». Roberto tomó una de las fotografías y se la entregó a la hija. Era una imagen de Diego y Valentina besándose en la puerta del apartamento de ella. Sofía miró la foto, sus manos temblando. ¿Cuándo fue tomada esta foto? La semana pasada, Roberto respondió suavemente. «Mija, hay mucho más». Durante la siguiente hora, Roberto mostró todas las evidencias a Sofía y Carmen. Las fotografías, los extractos bancarios mostrando los desvíos de dinero, las grabaciones de las conversaciones donde Diego planeaba pedir el divorcio después del viaje a Cancún. Sofía lloró silenciosamente mientras examinaba cada documento. Carmen la abrazaba, sus propias lágrimas cayendo libremente. Él estaba planeando dejarme, Sofía dijo, su voz quebrada, y aún iba a hacer parecer que la culpa era mía. Sí, mija, pero eso no va a pasar, Roberto dijo, tomando las manos de la hija. Diego no va a tener la oportunidad de humillarte. ¿Qué quieres decir? Roberto miró el reloj. Eran las 11:45. En este exacto momento, Diego está siendo arrestado por apropiación indebida y fraude. Valentina también será arrestada como cómplice. Sofía levantó los ojos, sorprendida. ¿Arrestado? ¿Cómo tú? Investigué todo, mija. Contraté investigadores, recolecté evidencias, entregué todo al fiscal. Diego no es solo un marido infiel, es un criminal. Carmen miró al marido con una mezcla de admiración y shock. Roberto, ¿qué hiciste? Lo que cualquier padre haría para proteger a su hija, Roberto respondió. Diego quería destruir la vida de Sofía, yo destruí la suya primero. El teléfono de Roberto sonó. Era Miguel. Señor, Diego fue arrestado hace 15 minutos. Está siendo llevado a la comisaría ahora. La prensa ya está en el lugar. Y Valentina, también arrestada. Su apartamento está siendo registrado por la policía. Roberto colgó y se volvió hacia Sofía. Se acabó, mija. Diego no puede lastimarte más. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. Finalmente, levantó los ojos hacia el padre. Papá, ¿cómo descubriste todo esto? Roberto sonrió por primera vez ese día. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y decías que yo podía resolver cualquier problema? Recuerdo. Bueno, algunos problemas solo pueden resolverse con paciencia, estrategia y mucha determinación. Y tal vez un poco de disfraz. ¿Disfraz? Roberto contó a Sofía y Carmen sobre su vida doble como conductor de aplicativo, sobre cómo había manejado a Diego a los encuentros con Valentina sin que él supiera quién era su conductor. ¿Hiciste eso por mí? Sofía preguntó, incrédula. Haría cualquier cosa por ti, mija, cualquier cosa. Sofía se levantó y abrazó al padre con fuerza. Gracias, papá, gracias por protegerme. Siempre, mi hija, siempre. Esa tarde, las noticias sobre el arresto de Diego Herrera y Valentina Morales dominaron los noticieros locales. Ingeniero arrestado por desvío de fondos para financiar amante, decía el titular del periódico vespertino. Roberto, Sofía y Carmen vieron las noticias juntos en la sala de estar. Las imágenes mostraban a Diego siendo llevado esposado de la constructora, rodeado de periodistas y fotógrafos. Su expresión era de shock total. Claramente no había esperado que sus crímenes fueran descubiertos. Se ve tan pequeño, Sofía comentó, observando al hombre que había sido su marido por 3 años. Los hombres que traicionan y mienten siempre son pequeños, mija. Solo no logramos verlo cuando estamos enamoradas, Carmen dijo, acariciando el cabello de la hija. El teléfono de Sofía sonó. Era Diego, llamando desde la comisaría. No contestes,
Roberto dijo, «Quiero contestar, papá. Quiero oír lo que tiene que decir». Sofía contestó el teléfono, poniéndolo en altavoz para que todos pudieran oír. «Sofía, gracias a Dios. Necesitas ayudarme. Todo esto es un malentendido». La voz de Diego sonaba desesperada. «¿Un malentendido?», Sofía respondió, su voz sorprendentemente calmada. «¿Qué parte es el malentendido, Diego? ¿La parte donde me traicionaste por 6 meses? ¿O la parte donde robaste dinero para financiar a tu amante?» Hubo silencio del otro lado de la línea. «Sofía, ¿puedo explicar?» «No necesitas explicar nada, Diego. Lo sé todo. Sé sobre Valentina, sé sobre el dinero, sé sobre sus planes para Cancún. Sé que ibas a pedir el divorcio y hacer parecer que la culpa era mía». «¿Cómo tú? ¿Quién te contó eso?» Sofía miró al padre, que asintió alentadoramente. «Mi padre me contó. Mi padre, a quien subestimaste completamente. ¿Pensaste que podías destruir a la hija de Roberto Mendoza y salir impune?» «Sofía, por favor, tienes que entender». «Entiendo perfectamente, Diego. Entiendo que eres un mentiroso, un ladrón y un cobarde, y entiendo que nuestro matrimonio se acabó». «Sofía, no. Adiós, Diego. Espero que tú y Valentina sean muy felices en la prisión». Sofía colgó el teléfono y se volvió hacia el padre. «¿Cómo te sientes, mija?», Roberto preguntó. Sofía pensó por un momento. «Libre», dijo finalmente. «Por primera vez en meses me siento libre». 2 semanas después, Roberto estaba nuevamente en su despacho, pero esta vez no estaba planeando venganza. Estaba planeando el futuro. Diego había sido condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida y fraude. Valentina recibió 2 años como cómplice. El divorcio de Sofía había sido procesado rápidamente, quedándose ella con todos los bienes de la pareja debido a las circunstancias de la traición y los crímenes de Diego. Sofía tocó la puerta y entró, cargando 2 tazas de café. «Pensé que podrías querer compañía», dijo, entregando una taza al padre. «Siempre quiero tu compañía, mija», Roberto respondió sonriendo. Se quedaron en silencio por un momento, observando la ciudad por la ventana. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», Sofía dijo. «Por supuesto. ¿No te sientes mal por lo que hiciste con Diego? Quiero decir, la prisión, la humillación pública». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. «Sofía, Diego hizo elecciones. Eligió traicionarte, eligió robar dinero, eligió planear tu humillación. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias de esas elecciones. Pero la forma como lo hiciste fue calculada, sí. Pero, mija, hombres como Diego solo entienden un lenguaje, el de la fuerza. Si yo hubiera simplemente confrontado a él, habría negado todo, manipulado la situación. Tal vez hasta hubiera logrado convencerte de que estabas siendo paranoica». Sofía asintió. «Tienes razón. Probablemente habría hecho exactamente eso. Además», Roberto continuó, «Diego no merecía una confrontación honesta. Perdió ese derecho cuando decidió vivir una mentira a tus expensas. ¿Y ahora? Ahora reconstruyes tu vida. Eres joven, inteligente, hermosa, independiente. El mundo está abierto para ti». Sofía sonrió. «Creo que voy a viajar un poco, conocer lugares nuevos, tal vez hacer algunos cursos de arquitectura en el exterior». «Excelente idea. ¿Y mija?» «Sí, la próxima vez que sospeches que algo está mal en una relación, confía en tus instintos. Eres más fuerte e inteligente de lo que imaginas. Aprendí eso de mi padre», Sofía dijo, besando a Roberto en la mejilla. Esa noche, Roberto cenó con Carmen en la terraza de la mansión, observando las luces de la ciudad encenderse una a una. El aire estaba fresco y el aroma de las gardenias del jardín flotaba suavemente a su alrededor. «Hiciste lo correcto», Carmen dijo tomando la mano del marido. «¿Tú crees?» «Estoy segura». Sofía estaba siendo destruida lentamente por ese hombre. Si no hubieras intervenido, podría haber tardado años en descubrir la verdad.
Y cuando la descubriera, el daño emocional habría sido mucho mayor. Roberto asintió. Solo quería protegerla. Y la protegiste. Siempre proteges a nuestra familia, Roberto. Es una de las cosas que más amo de ti. Roberto sonrió, apretando la mano de la esposa. ¿Sabes, Carmen? Durante todas estas semanas, investigando a Diego, manejando como conductor de aplicativo, planeando la venganza, aprendí algo importante. ¿Qué? Que no importa cuántos años pasen, no importa qué tan viejos nos volvamos, cuando alguien lastima a nuestros hijos, volvemos a ser los padres protectores que siempre fuimos. La edad no cambia eso, ¿verdad? Y Sofía tuvo suerte de tener un padre como tú. Roberto miró la ciudad que había ayudado a construir a lo largo de décadas de trabajo duro. Sus edificios puntuaban el paisaje urbano, monumentos a su éxito profesional. Pero nada de eso se comparaba con la satisfacción que sentía por haber protegido a su hija. Carmen, ¿crees que fui demasiado lejos? La prisión, la humillación pública. Carmen se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Roberto, Diego no era solo un marido infiel. Era un criminal que estaba usando a nuestra hija como fachada mientras robaba dinero para financiar a otra mujer. Se merecía todo lo que le pasó. ¿Y si Sofía descubre todos los detalles de lo que hice? El disfraz, la manipulación, la forma como orquesté todo, va a entender que lo hiciste por amor y te va a amar aún más por eso. Roberto asintió, sintiéndose en paz por primera vez en meses. La venganza había sido ejecutada perfectamente, la justicia había sido hecha y su hija estaba libre para reconstruir su vida. 6 meses después, Roberto recibió una carta en la prisión. Era de Diego. Señor Mendoza, la carta comenzaba. Sé que no tengo derecho a escribirle, pero necesito decir algunas cosas. Primero, pido disculpas por lo que hice con Sofía. No merecía ser traicionada y engañada. Segundo, reconozco que usted hizo lo que cualquier padre haría para proteger a su hija. Tercero, quiero que sepa que estoy usando mi tiempo en la prisión para reflexionar sobre mis elecciones y convertirme en una mejor persona. Cuando salga de aquí, me iré de la Ciudad de México y nunca más molestaré a su familia. Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias. Diego Herrera. Roberto leyó la carta 2 veces y después la guardó en un cajón de su despacho. No respondería. Diego no merecía ni siquiera eso, pero se sintió satisfecho al saber que su mensaje había sido recibido y comprendido. Sofía, mientras tanto, se había matriculado en un programa de maestría en arquitectura sustentable en España. Sus cartas y llamadas mostraban a una mujer renaciendo, descubriendo quién era cuando no estaba siendo disminuida por una relación tóxica. Papá, había dicho en su última llamada, gracias por salvarme de una vida que realmente no era mía. Roberto sonrió, recordando las palabras de la hija. Había valido la pena cada momento de la investigación, cada hora manejando disfrazado, cada detalle meticulosamente planeado de la venganza, porque al final no había sido solo sobre castigar a Diego Herrera, había sido sobre mostrarle a su hija que merecía ser amada, respetada y protegida, y que siempre, siempre habría alguien dispuesto a luchar por ella. Roberto Mendoza había construido un imperio de concreto y acero a lo largo de su vida. Pero su mayor construcción había sido la protección y el amor que ofreció a su familia. Y esa era una obra que nunca estaría completa, porque un padre nunca deja de proteger a sus hijos. La venganza había sido servida fría, calculada y devastadora. Pero el amor que la motivó era cálido, eterno e inquebrantable. Y en la Ciudad de México, donde millones de historias se cruzan todos los días, la historia de Roberto Mendoza se convertiría en leyenda. La historia de un padre que no midió esfuerzos para proteger a su hija y hacer que prevaleciera la justicia. Porque algunas batallas valen la pena ser luchadas, sin importar el precio. Fin.